Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a CaixaForum, bienvenidos al acto de presentación del Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios. El propio nombre del observatorio ya indica la importancia vital que tiene este tema para nuestro país y me queda solo dos o tres cosas. Una, agradecer su presencia, especialmente a la comunidad universitaria por el esfuerzo de venir aquí. Sabemos valorar el tiempo y les agradecemos profundamente que se hayan acercado a CaixaForum. El punto número 2 es que queríamos empezar con un pequeño vídeo, un vídeo de 3 minutos. Le pediría al técnico si lo puede poner. Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios. Nace con la vocación de convertirse en la fuente informativa de referencia sobre el empleo y la empleabilidad de los titulados del sistema universitario español. Su objetivo general es difundir información fiable y oportuna para el diseño de medidas que mejoren la empleabilidad y el empleo de los universitarios en España. El observatorio tiene como objetivos específicos estudiar la evolución y las características de la empleabilidad en los titulados universitarios, desarrollar un sistema con una metodología homogénea de medición, generar información comparable entre comunidades autónomas, diseñar estrategias y políticas de empleo, conocer los mecanismos y las actuaciones de las universidades españolas para fomentar el empleo y la empleabilidad de sus titulados, dotar a las universidades de información que favorezca el ajuste de la oferta académica y las demandas formativas del mercado de trabajo. Y proponer a las universidades planes, proyectos y medidas que fomenten los vínculos entre los programas de estudios y los requerimientos laborales. Todos estos objetivos serán abordados desde la solvencia científica, el rigor y la calidad de la información, y con agregación y representatividad de diversas partes del sistema universitario. El observatorio funcionará a través de una red nacional de investigadores que trabajará con una misma metodología, teniendo en cuenta las utilizadas por organismos internacionales bajo el permanente consejo de un grupo de expertos. Esta red se desarrollará en todas las comunidades autónomas que funcionarán como Centros de Recogida y Análisis de la Información, CRAI, y creará puntos de enlace entre estas y el observatorio. Estos puntos serán acogidos por una universidad o una agencia de calidad que llevará a cabo la generación de la información de una o más comunidades autónomas. El observatorio se dirigirá desde la Unidad de Dirección y Coordinación, que estará ubicada en la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid. La obra social La Caixa participa en la creación del Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios, impulsando su desarrollo a través de financiación y de la gestión institucional. La Cátedra UNESCO está trabajando en el diseño y en su puesta en marcha, y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE, aporta asesoramiento y gestión institucional. Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios. Ofrezcamos un futuro mejor a los universitarios. Obra social La Caixa, el alma de la Caixa. Bueno, pues esta ha sido una pequeña introducción a la presentación que hoy se va a hacer, la presentación que tiene dos puntos importantes. Una es la presentación del observatorio, el segundo es la conferencia magistral. Y antes de pasar a las presentaciones, les voy a presentar, de hecho, a los componentes de la mesa. Contamos con don Jaime Lanaspa, director general de la Fundación La Caixa, doña Adelaida de la Calle, presidenta de la CRUE y rectora magnífica de la Universidad de Málaga, don Federico Morán, secretario general de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, don Julio Lafuente, rector magnífico de la Universidad Pública de Navarra, y el profesor Francisco Michavila, director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria.
Contamos naturalmente también con el conferenciante, a quien presentaré luego. Dicho esto, tiene la palabra el señor Jaime Lanaspa. Muchas gracias. Señora presidenta de la CRUE, señor secretario general de Universidades, rector magnífico de la Universidad de Navarra, director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, autoridades, amigos, señoras y señores. Para nosotros, como Obra Social de la Caixa, es una satisfacción notable estar hoy aquí para hacer la presentación formal del observatorio. Mire, básicamente por razón una, nos encanta compartir proyectos con instituciones del prestigio de la CRUE y de las universidades españolas. Tenemos cierta vocación de establecer alianzas y complicidades con instituciones valiosas y nos sentimos muy honrados por ello, y porque tenemos la esperanza fundada y profunda en que esta iniciativa va a ser útil para los ciudadanos, para los universitarios en particular. Entonces, con esta satisfacción de compartición, entre comillas, y la convicción de que servirá, de que será útil para nuestros conciudadanos, iniciamos esta andadura con mucha ilusión y con mucha satisfacción. En la Obra Social de la Caixa, por otra parte, tenemos una especie de obsesión por el empleo. Es una de las manías, si me permiten la expresión, que tenemos en la obra social. Permítanme recordarles o informarles, para aquellos de ustedes que no lo conozcan todavía, de que en la Obra Social de la Caixa tenemos un programa que se llama Incorpora, que trabaja por la inserción laboral de colectivos frágiles, personas con discapacidad, inmigrantes en riesgo de perder los papeles, mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 45 años, así está el mercado laboral, que tienen dificultades para conseguir nuevamente empleo, parados de larga duración, jóvenes sin formación académica ni oficio suficientemente arraigado. Estos son los colectivos, que son colectivos en situación o en riesgo de exclusión social, a los que dirige el programa Incorpora, y que este año tengo la satisfacción de anunciarles que probablemente pasaremos de 12.000 el número de empleos, el número de personas de estos colectivos, insisto, que va a conseguir un empleo gracias al programa Incorpora. Entonces, ya para nosotros el empleo, el conseguir trabajo es un obsesivo, una creo que sana obsesión, porque creemos con muchos sociólogos y muchos sabios que comparten esta opinión, que el empleo es la herramienta más potente para construir una buena sociedad. Si llamamos buena sociedad, y esto también es una síntesis sociológica, como aquella que proporciona a todos sus ciudadanos subsistencia digna y un rol socialmente reconocido. Si convenimos en que esto es una buena sociedad, la que simultáneamente aporta subsistencia, aporta el pan, entre comillas, y la dignidad de un rol socialmente reconocido, pues el empleo, el trabajo, es la herramienta, la palanca más importante o más eficiente para conseguir avanzar en la construcción de esa buena sociedad en la que todos estaremos de acuerdo en soñar y en tratar de conseguir. Y a la vez es también, a un nivel más modesto o más inmediato, el trabajo es la mejor palanca anti-exclusión social que conocemos en la obra social. Y efectivamente era así. Eso explica que seamos obsesos por tratar de conseguir o de ayudar a conseguir empleo a los colectivos que lo precisan y en particular a aquellos colectivos que no lo tienen fácil para acceder a él. Entonces, si nos interesamos por los colectivos en dificultad y con limitaciones o con riesgo de exclusión, también es natural que nos preocupemos, y encaja perfectamente en esta escala de valores, que nos preocupemos por el colectivo de los jóvenes universitarios, los jóvenes en general universitarios, que a veces tienen algunas dificultades para acceder al mismo. Hay desajustes entre oferta y demanda, efectivamente, es una constatación también obvia, y eso produce desempleo. Para corregir los desajustes, una herramienta indudablemente útil o potencialmente útil es la información objetiva, rigurosa, completa, como el observatorio va a tratar de proporcionar, huyendo de tópicos y de afirmaciones más o menos gratuitas, basándose en observación rigurosa de la realidad, que es lo que a su vez va a sugerir o proponer medidas que corrijan esta situación.
En la experiencia de la obra social, por lo que hace el empleo de colectivos en dificultad, tenemos una experiencia muy interesante, que ceteris paribus podría ser útil recordar, que es la de inserción de reclusos. Hace unos años iniciamos un programa de formación para personas internas en centros penitenciarios que tenía como objetivo último porque las personas mejoraran algún día, cuando recuperaran la situación de libertad, su empleabilidad. Entonces el programa hacía formación profesional para reclusos. Entonces, si me permite la expresión, era una fábrica, una pequeña fábrica de formación profesional. Pero los resultados no sabíamos medirlos ni los medíamos, y además una parte de los resultados se desperdiciaban porque no estaba suficientemente adaptada a las necesidades del mercado. O sea, ¿qué ofrecíamos? Pues lo que las instituciones que se dedicaban a formación de esta naturaleza y a este nivel eran capaces de ofrecer, y se ofrecía, entre comillas, indiscriminadamente esa formación. Entonces, decidimos revisar el programa, hicimos un poco de reingeniería del programa, invirtiendo básicamente lo mismo, quizá muy poco más. Lo convertimos en un programa para inserción sociolaboral de reclusos, que era la misma finalidad última, pero con un enfoque diferente, de tal modo que la formación no era ya la que la oferta espontánea de formación podía brindar, sino la que más se adecuaba a las características de cada entorno geográfico donde estarían probablemente ubicados los reclusos una vez que recuperaran la libertad. Más algún ingrediente adicional de formación en valores, en habilidades sociales, etcétera. Moraleja, esta reingeniería, insisto, con un coste similar, solo ligeramente superior, ha permitido de pasar de un programa que fabricaba formación a un programa que fabrica inserción laboral con unos resultados de 1 a 3, de cada 3 personas que reciben este tipo de formación adaptada y reingenierizada, consiguen empleo efectivo en la empresa convencional, la empresa estándar, y de manera estable. Este es un pequeño ejemplo de cómo el desajuste entre oferta y demanda de formación, una vez que se consigue salvar, luego tiene unos resultados espléndidos en términos de éxito social. Y luego también me resisto a explicitar que, y esto les hablo como profano próximo interesado, pero como profano en cuanto a los temas educativos profundos. Algo que me choca un poco es que la oferta de las universidades debe responder a la demanda del mercado laboral, y es verdad, pero no es una verdad estática desde mi punto de vista. Creo que debería ser dialéctico. Es decir, la oferta del mercado laboral genera ocupabilidad, pero a su vez cierto tipo de formación y cierto tipo de innovación debe generar una demanda diferente del mercado laboral. O sea que probablemente el tema debería ser circular, no es simplemente unidireccional. Pero bueno, esto es una simple intuición, y hay personas en la propia mesa muchísimo más expertas para ver si esto es así o no. Pero que creo que es algo más complejo y a su vez algo más estimulante. Miren, en la obra social estamos, por ejemplo, promoviendo la profesión de psicólogo. Porque haya demanda en el mercado laboral de psicólogos, hombre, desgraciadamente no tanta como quizá sería deseable, sino porque hay programas en los que los psicólogos juegan un rol importante, como uno que bautizamos como atención integral al final de la vida, que es tan ambicioso como esto, ayudar a la gente a morir en paz, dicho muy rápidamente, y el grueso de los equipos que trabajan en este programa está compuesto, como era previsible, por psicólogos que están consiguiendo un estatus en el mundo de la sanidad pública que no tenían antes de la existencia del programa. Es decir, que la iniciativa social también puede provocar una demanda que a lo mejor antes de que existiera esta iniciativa podía ser casi inexistente. Bueno, en todo caso, esta sería la idea que creía que podía ser oportuno, con cierta impertinencia por mi parte, poner sobre la mesa. Y una última observación, también fruto de mi experiencia, que el desempleo universitario, el desempleo de los jóvenes universitarios, tiene un componente coyuntural y desgraciadamente también un componente estructural. No es solo coyuntural, desde el punto de vista coyuntural, la iniciativa del observatorio que hoy se pone en marcha es francamente oportuna, especialmente oportuna, pero que además confío y espero y deseo y me ilusiona pensar que también servirá para atacar o para, de alguna manera, resolver el componente estructural del desempleo universitario. Yo recuerdo que no muchos años atrás, en todo caso dentro de mi propia experiencia vital, la expectativa
en mi época universitaria era que formación universitaria, título universitario era igual a empleo. O sea, en mi generación dábamos por sentado, dábamos por hecho que, hombre, podíamos saber qué haríamos exactamente en cuanto a tipo de trabajo, lugar donde desempeñarlo, pero no teníamos ninguna duda de que cuando acabáramos los estudios, cuando acabamos la carrera, que se hacía en aquella época, trabajaríamos, no había ninguna duda. Bueno, esta certeza ha desaparecido y ha desaparecido, en consecuencia, la movilidad social ascendente que permitía esa certeza empíricamente comprobada. La situación ha cambiado, hay también desajustes estructurales que llevan a desempleo de esta naturaleza y de ahí la necesidad de profundizar en la información, en la libertad que da la información también, y profundizar en todo aquello que esta información puede aportarnos en términos de anticipación del futuro, en términos de cambio del propio futuro y en términos de lo que nuestro país requiere, y está mucho más enunciado que trabajado hoy por hoy, que es el cambio de modelo de crecimiento famoso que debería permitir tener un país más sólido, más rico, más complejo y más eficiente y más justo de lo que hasta ahora hemos conseguido tener. Entonces, bueno, a todo esto creo que puede contribuir. Yo soy consciente que estoy responsabilizando muchísimo a la cátedra responsable de la gestión profunda o cotidiana del observatorio, pero creo que todo esto puede esperarse del nacimiento de este observatorio y de las instituciones que le dan soporte y que lo conforman, y que además gozarán sin duda del apoyo institucional por parte del Ministerio en toda la medida que sea necesario. Con lo cual, con todos estos ingredientes, creo que sí se puede soñar que el observatorio va a ayudar también a resolver el desempleo estructural de los jóvenes universitarios de nuestro país. Y acabo con una última reflexión. Cuando esta mañana veníamos en el AVE con Enric Banda, estamos hablando de las becas de doctorado en los centros de excelencia Severo Ochoa en España, que es uno de los proyectos, uno de los programas valiosos y estimulantes que tiene en marcha la obra social. Entonces, me ha pasado por la cabeza la reflexión, qué paradoja curiosa, y yo diría que personalmente me parece dramática, que a la vez que estamos impulsando la importación de talento, la incorporación de talento, digamos, de residentes y no residentes en los doctorados Severo Ochoa, en los centros Severo Ochoa, a la vez estemos asistiendo a la exportación en buena medida involuntaria de jóvenes talentos españoles que no encuentran en nuestro país la forma de emplearlo y que quizá tampoco lo emplean fuera, que desgraciadamente de todo hay. Pero en todo caso es un tema muy relevante y es importantísimo poner todos los medios, y este me parece, y perdónenme la insistencia, me parece uno especialmente feliz o especialmente oportuno para conseguir que efectivamente el ajuste entre oferta y demanda para titulares universitarios sea lo más aceitada, lo más precisa posible, y que al final toda la capacidad de innovación, de talento, de reflexión y de compromiso que tenemos en este país se pueda ejercitar de manera plena en la vida profesional, laboral de los jóvenes universitarios. Bien, nada más, muchas gracias por su atención. Bien, perdón. Tiene la palabra la presidenta de la CRUE, señora Adelaida de la Calle. Director general de la Fundación Caixa, presidente de RUNAE y rector de la Universidad Pública de Navarra, secretario general de Universidades, director de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Madrid, conferenciante, Jordi, y rectora, rectores, presidenta del Consejo Social de Córdoba, miembros de los consejos sociales, compañeros y compañeras, creo que estamos muchos aquí, que estamos en el ámbito de la universidad, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de formar parte de esta mesa, que es para mí todo un honor. Si miramos las misiones que tiene la universidad en el espíritu de la propia ley, no vemos de ninguna forma escrito algo que se llame empleo y empleabilidad. Vemos formación, vemos investigación, vemos transferencia, pero es verdad que no aparece esta palabra en su totalidad. Pero es cierto que en el contenido
de la propia ley, uno puede observar claramente que parte de nuestros quehaceres es el buscar la salida de nuestros egresados hacia la búsqueda y el encontrar ese empleo. Porque es cierto que hay ese momento por el que estamos viviendo en el que no podemos pensar como antes, que nuestro era estudiar una carrera para encontrar un empleo, ¿no? Es cierto que eso no lleva a la consonancia de lo que llevaba en otros tiempos, pero no es menos cierto que nuestros estudiantes estudian para conseguir un empleo. Ese es su primer motivo y su primer objetivo. Y desde luego por eso creo que la universidad tiene que asumir esa responsabilidad también. No sola, evidentemente, no puede ser unidireccional. Esto sí que tiene que ser mucho más bidireccional que cualquier otra cosa. El empleador es el que está dentro de la sociedad y es el que también tiene que tomar conciencia de lo que representa tener un talento bien cultivado y bien formado en su estructura empresarial, en su estructura social. Por esto, creo que las universidades en los últimos 20 años, y con más insistencia yo diría en los últimos 10 años, han hecho un esfuerzo y una transformación importante en el modelo de gobernanza que tienen las propias universidades. Y han generado estructuras que, sin estar implícitamente descritas en la ley, sí que las han generado precisamente para gestionar esta parte de su actividad que ha tomado como responsabilidad dentro de su propia función. Este esfuerzo que se ha realizado, evidentemente, tiene todavía enormes lagunas que con el trabajo cotidiano de todos los que constituimos la comunidad universitaria intentamos reparar. Pero también es cierto que si no hay un motor externo que apoye estas iniciativas, es muy difícil que las universidades podamos realizar tantas funciones como hemos ido asumiendo a lo largo de los tiempos. Por eso, mis primeras palabras, aunque ya he dicho muchas, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento. Y agradecimiento, como no puede ser de otra forma, a la obra social de la Caixa, que ha creído en las universidades, está comprometida con la sociedad y un elemento esencial que ha visto en este momento actual es la creación de empleo, la búsqueda de la empleabilidad de esos profesionales que salen de nuestras aulas y que estoy convencida que salen con buenos niveles de formación. En segundo lugar, mi agradecimiento tiene que ser a la Universidad Politécnica de Madrid, y lo es por su generosidad con la que siempre atiende al sistema universitario español representado a través de la CRUE. Y es en este momento, la atiende a través de una estructura que tiene dentro de la propia universidad, que es la Cátedra UNESCO. La Cátedra de UNESCO de Gestión y Política Universitaria goza del prestigio y del conocimiento científico por parte de toda la sociedad. Y es precisamente ella, que no es algo etéreo, sino que es consecuencia de las personas que en ella trabajan, es lo que se van a encargar de llevar a cabo con la colaboración de las universidades este trabajo, este proyecto tan sumamente interesante en cualquier época, pero sobre todo en este momento coyuntural que tiene el país. Por eso, muchas gracias, profesor Michavilla. Para las universidades resulta vital conocer cuáles son nuestras debilidades, pero también poner en valor nuestras fortalezas. Y es importante conocerlo porque a través de ese conocimiento podemos establecer
cuáles deben de ser nuestras pautas para seguir en las enseñanzas de las que somos responsables y las que inciden sobre el aprendizaje y la adquisición de competencias de nuestros estudiantes. El modelo del Espacio Europeo de Educación Superior ya ha generado una clara distribución de cuál es el papel que deben de jugar dentro de la sociedad cada uno de los niveles de educación que impartimos o que se responsabilizan las universidades. Está claro que cuando hablamos del grado, lo que pretendemos es generar unas competencias básicas profesionales dentro de un ámbito que puede corresponder a un campo del conocimiento. Y que a medida que avanzamos y progresamos en los niveles de formación, es decir, el nivel del posgrado, bien máster o doctorado, lo que debemos ir tendiendo progresivamente son a unas competencias mucho más especializadas y que, por lo tanto, den respuesta a entornos determinados de la propia sociedad. Dentro, evidentemente, seguimos con esos campos de conocimiento. Por eso, siempre que hablamos de si las universidades estamos de espaldas a la sociedad, de que si las universidades no formamos adecuadamente, yo siempre suelo decir algo que es muy básico, muy elemental y muy de rutina, ¿no? El decir que nuestra misión principal es amueblar bien las cabezas de nuestros estudiantes. Como soy mujer, suelo hacer en muchas ocasiones cambios en mi casa. Quiere decir que donde está el cuarto de estar, pongo cosas del salón y al salón le llevo al cuarto de estar y con los mismos muebles puedo cambiar la fisonomía que tengo dentro de mi casa. Si además tengo capacidad para adquirir nuevos muebles o nuevos cuadros, quiere decir que esos los voy a dirigir ya, porque ya he conocido cómo está el mundo de mi alrededor, tengo la posibilidad de colocarlos en el lugar preciso y el que quiero precisamente. Eso es lo que creo que debemos de hacer con nuestros estudiantes. Debemos de darles la posibilidad de que tengan ciertos niveles de versatilidad, de que puedan adaptarse a las características y circunstancias de los momentos por los cuales atraviesa la propia sociedad. Pero además le demos la flexibilidad de ir aumentando sus conocimientos precisamente como consecuencia de los cambios sociales. Por eso, considero que para las universidades, como decía antes, es vital los resultados que vamos a obtener de los trabajos de este observatorio, porque ahí nos van a dar esas pautas que nosotros necesitamos. Y es curioso que lo vamos a hacer conjuntamente, y lo vuelvo a decir porque las universidades ya nos habíamos planteado esta situación. ¿Pero cómo nos las hemos planteado? Desde el entorno más inmediato, desde los datos que podemos recoger más próximos. Y lo que hace precisamente el observatorio es globalizar los datos y hablar de un sistema y ver un panorama conjunto comparable con cualquier otro panorama vecino o alejado de nuestros entornos, ya no digo locales, sino mucho más nacionales. Yo no me queda mucho por decir, me queda por decir que me gustaría que este interés que tiene hoy día la obra social de la Caixa fuese un interés global en muchas de las estructuras que tenemos en la sociedad. Y yo sé que el interés surge precisamente por esta crisis que ellos detectan más claramente y lo ven en el mundo real, cosa que muchas veces a las universidades las vemos desde una determinada distancia. Y ellos lo ven en el día a día. Y ven que efectivamente el paro, de alguna manera, se ensaña en los jóvenes. Y dentro de esos jóvenes es cierto, y eso lo tenemos que reconocer, que no hay comparación entre los no formados o los mal formados
y los bien formados. Hay diferencias todavía, no cualitativas, sino cuantitativas, en el propio imagen del paro juvenil. Eso yo creo que ellos lo han visto y han dicho que debían de apostar por darnos esa ayuda a las universidades en nuestro nuevo papel y a la sociedad como responsabilidad de una obra social como es la Caixa. Por eso voy a acabar como empecé, diciendo eso que es tan agradable de decir. Gracias. Gracias, y me encantan estas iniciativas y todas las que conozco de la obra social, de las cuales me honra poder disfrutar de algunas de ellas a través de actuaciones que ya lo tengo que decir, que incumben a mi propia universidad. Eso es algo que me enseñaron a ser agradecida desde lo grande a lo más pequeño, a lo particular, y en este caso lo digo en lo particular. Y es verdad que yo creo que esta apuesta que hace la Caixa con las universidades las hace porque nos conoce y porque confía en nosotros, porque sabe que somos capaces de responder a cualquier impulso, a cualquier idea que mejore nuestra obligación, que es dar una buena prestación social y ser realmente responsables en eso que siempre decimos, en ser ese motor económico y social que necesita la sociedad. Yo quiero que este sentido en el que vamos a mantener el observatorio, entre lo que representa la estructura académica, lo que representa la propia sociedad, entremos en un matrimonio de buena conveniencia y pongamos cada uno de nuestra parte aquello que necesitamos para que efectivamente representemos ese motor. De nuevo, muchas gracias a la Caixa y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, presidenta. Si decía usted que es agradable dar las gracias, imagínese oírlas. O sea, muchísimas gracias por sus palabras. Y es cierto que en la obra social de la Caixa creemos en la universidad, y no solo creemos en ella, sino que además la queremos. O sea, y esto nos sale muy naturalmente de dentro. A continuación tiene la palabra don Federico Morán, secretario general de Universidades, a quien agradezco una vez más su presencia en este acto. Muchas gracias y buenas tardes. Querido director general de la Fundación La Caixa y compañeros de mesa, que ya han sido nombrados, no vamos a insistir, rectores, otras autoridades y queridos amigos. También quiero yo agradecer, por supuesto, el poder estar aquí, el participar en esta puesta de largo, o por lo menos en presentación en este acto de este observatorio, porque desde luego no puedo dejar en coincidir en la importancia de la empleabilidad como factor determinante del futuro de nuestros titulados universitarios. El propio ministro de Educación, yo creo que ha manifestado ya numerosas veces públicamente que la empleabilidad de nuestros egresados es un objetivo y prioridad del Gobierno. En muchos foros de los que estamos trabajando ya manejamos el concepto de un mapa de empleabilidad de nuestras titulaciones y yo creo que desde luego este observatorio pues, es un buen aliado para conseguir este mapa y otras muchas cosas. Sin lugar a duda, las universidades, como os ha comentado anteriormente, además de un motor para el avance del conocimiento del país, han de ser un motor para el desarrollo social y económico. Por ello, debemos apoyar todas aquellas vías de formación que permitan impulsar una mayor conexión con el mundo empresarial y fomentar la empleabilidad de nuestros graduados. Tanto es así que desde el Ministerio ya estamos desarrollando un trabajo en este sentido, sobre el cual voy a anticipar algunos detalles. En efecto, a propósito de esta apuesta por la empleabilidad en la oferta de las universidades españolas, desde la Secretaría General de Universidades hemos llevado a cabo un intenso trabajo para completar el Sistema Integrado de Información Universitaria del Ministerio, el SIU, es una herramienta que, como sabéis, es muy útil, con datos de empleabilidad.
que de momento no están integrados en el sistema. El objetivo es disponer de información relativa a la inserción laboral de los titulados universitarios. Para ello, desde el Ministerio estamos trabajando en una triple vía. En primer lugar, publicaremos en las próximas semanas un informe que ya hemos elaborado que analiza la situación de los titulados universitarios 1, 3 y 5 años después de haberse graduado. Este estudio se ha podido realizar con la información de la muestra continua de vidas laborales de la Seguridad Social. Más adelante os trasladaré algunos resultados sobre este informe como una primicia de lo que se va a publicar en breve. En segundo lugar, estamos avanzando en la integración de la información con la base completa de afiliados de la Seguridad Social. Este es un objetivo muchísimo más difícil de conseguir y, sobre todo, pues tiene muchos problemas de confidencialidad, etcétera, etcétera. Esto nos va a permitir facilitar información para cada cohorte y titulación, lo que a su vez permitirá realizar un análisis más exhaustivo de cada una de las titulaciones universitarias y su empleabilidad real, así como la inserción laboral de los egresados. Y por último, estamos colaborando con el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el desarrollo de una encuesta de inserción laboral de los titulados universitarios, que aporte información referida a su proceso de búsqueda de empleo, su formación, la movilidad, etcétera. Está previsto que este cuestionario de esta estadística se comience a recoger en 2014, es decir, se integre dentro de las actividades que hace el INE normalmente. Permítame en 3 minutos compartir en primicia, como decía antes, los primeros resultados obtenidos del análisis de la muestra continua de vidas laborales, aunque, como os decía, en unas semanas publicaremos el informe más completo. Hemos analizado la afiliación de la Seguridad Social de los años 2007, 2011 y 2012 de las cohortes de egresados universitarios de los cursos 05 y 06, 09 y 10 y del curso 2010-2011. Esto nos permite tener una visión de lo que ocurre 1, 3 y 5 años después de titularse. Asimismo, se podrá evaluar el impacto que la crisis económica está teniendo en las tasas de afiliación de esta población. En primer lugar, observamos que la crisis efectivamente está afectando a la tasa de afiliación en la Seguridad Social de nuestros titulados universitarios. No podía ser de otra manera. Esto ocurre sobre todo en los titulados universitarios recientes, es decir, al año siguiente de haberse graduado, reduciéndose en prácticamente 10 puntos porcentuales desde el año 2007 hasta el 2012, es decir, desde el 58% al 49%. En segundo lugar, se observa que para una cohorte de titulados universitarios la tasa de afiliación a la Seguridad Social crecen hasta el tercer año después de haberse afiliado y a partir de entonces se mantienen, de manera que apenas hay diferencias entre las tasas de afiliación de los universitarios 3 y 5 años después de haberse titulado. Concretamente, para la cohorte del curso 2005-2006, la tasa de afiliación 5 años después de haberse graduado se sitúa en el 71%. La edad de graduación incide claramente en las tasas de afiliación. Es curioso esto, pero es así. Los que terminan a edades más tempranas tienen más dificultad para afiliarse a la Seguridad Social en el corto plazo, es decir, 1 año después de haber finalizado sus estudios, mientras que en el largo plazo, 5 años después, son los que mejores tasas de afiliación alcanzan. Se invierte. Otra variable determinante en las tasas de afiliación son la rama y el ámbito de estudio, como todo el mundo sospechaba. En primer lugar, es necesario decir que en todas las ramas se produce una mejora de la tasa a los 3 años de graduación. Sin embargo, los estudiantes graduados en titulaciones de las ramas de ciencias son los que mejoran sus tasas de afiliación, concretamente en 26 puntos porcentuales, situándose en el 75% al tercer año de haber finalizado los estudios universitarios. Las mejoras son especialmente significativas en el ámbito de ciencias de la vida y física, química y geología. La rama que menos mejora su tasa de afiliación en el tiempo es ciencias sociales y jurídicas. La rama peor situada en cuanto a tasas de afiliación en su conjunto y, por tanto, niveles de entrada en el mercado de trabajo es artes y humanidades, que se sitúa en todo momento en unas tasas entre 15 y 20 puntos porcentuales por debajo de la media. Otro indicador importante es el porcentaje de afiliados a la Seguridad Social que son asalariados, que supera el 90%, con independencia de la fecha de graduación.
Se podría decir que la tasa de asalariados no se altera con el paso de los años que transcurren desde la graduación. Estos datos ponen de manifiesto que de la población universitaria ocupada y afiliada a la Seguridad Social, la mayoría son asalariados, por lo que el volumen de autónomos y autoempleadores afiliados a la Seguridad Social es muy bajo. Se están comparando estos datos con los de países de nuestro entorno, pero desde luego esto lo que nos anima es a seguir con las políticas que estamos haciendo para impulsar el emprendimiento y el autoempleo, cosas que estamos haciendo desde el Ministerio en colaboración con el Ministerio de Empleo, o sea, el Ministerio de la Dirección General de Pymes y del Ministerio de... vamos a ver, perdonad. Estamos haciendo con la Escuela de Organización Industrial fundamentalmente y la Dirección General de Pymes, de Industria en Pymes, ¿vale? Otro aspecto importante es el relativo a la movilidad y se observan unos niveles de movilidad bajos entre los universitarios. El 75% de los afiliados presentan el mismo domicilio laboral que la universidad en la que se han titulado, o sea, que una poquísima movilidad. En otras palabras, los graduados universitarios tienden a participar en el mercado laboral local. Por último, y para no aburriros con tantos datos, la base de cotización media mensual se sitúa en torno a los 1.500 euros, al tiempo que se producen diferencias considerables entre unos ámbitos de estudios y otros que no entraré hoy a detallar. Estamos también analizando la calidad del empleo, el tipo de contratación, porcentaje de asalariados con contrato indefinido, porcentaje de asalariados con contrato cualificado, etcétera. Todos estos datos, como digo, se podrán consultar en el informe que se está elaborando ahora mismo en la Secretaría General de Universidades y que ha sido posible gracias a la imprescindible colaboración de la Seguridad Social. Esta iniciativa, de la que he comentado ya unos primeros resultados, refuerza la línea del Ministerio por apostar por programas ya conocidos que fomenten la empleabilidad de nuestros egresados. Tales son las becas Argo o becas Faro Global, programas ambos de prácticas en empresas que vienen teniendo unos resultados muy prometedores en el fomento de la empleabilidad, en el retorno de empleabilidad y mantienen un importante presupuesto para el año 2014. También contamos con la consolidación de programas de prácticas en empresas, con el proceso de la regulación en el Real Decreto de Prácticas que ahora mismo está en el Consejo de Estado o entrando en el Consejo de Estado. O con nuevos programas como el de movilidad en másters conjuntos transcontinentales que con más de 1 millón de euros se iniciará en 2014. Un programa que persigue la internacionalización en la formación y el fomento de la empleabilidad. Termino mi intervención también como la presidenta de la CRUE, como he comenzado, insistiendo en que la empleabilidad de nuestros estudiantes universitarios es, sin ninguna duda, una prioridad nuestra, es una prioridad de este Gobierno. Y en pro de este objetivo trabajamos con las herramientas que tenemos. El proyecto de observatorio que hoy se presenta se podría sumar, sin duda, a estas herramientas y conseguir entre todos hacer un recurso útil al servicio de los estudiantes. Desde aquí ofrecemos toda nuestra colaboración en este proyecto. Muchas gracias. Si desde el punto de vista sociológico hay un indicador de acierto en una iniciativa, es cuando desde lugares diferentes se trabaja en la misma dirección. Entonces, que el observatorio, la comunidad de rectores y el Ministerio de la Secretaría General de Universidades estén trabajando en la empleabilidad de los jóvenes universitarios es un indicador claro de que efectivamente el tema es oportuno y necesario y naturalmente nos felicitamos muchísimo por ello. A continuación tiene la palabra don Julio Lafuente, rector magnífico de la Universidad Pública de Navarra. Buenos días, señor director general de la Fundación La Caixa, presidenta de la CRUE, secretario general de Universidades, resto de miembros de la mesa, compañeros rectores, miembros de RUNAE, que estáis por ahí, señoras y señores. Bien, voy a hacer una intervención muy breve y procuraré no repetir cosas que ya se han dicho, aunque probablemente alguna surgirá. Me voy a permitir, y estos son, claro, uno tiene detrás siempre lo que tiene, soy matemático, me voy a permitir empezar de una forma que solemos empezar los matemáticos, definición. Sobre la definición de empleabilidad, pues sí que querría hacer algún comentario al respecto. Empleabilidad es una palabra cuyo
Significado se está montando ahora, se está haciendo. El significado concreto de lo que significa empleabilidad no está establecido todavía, no está reconocido por la Real Academia de la Lengua. Eso cuesta muy poco el comprobarlo. Podríamos tener idea de lo que es la empleabilidad, o sea, ese concepto. Quizás la primera aproximación sería capacidad de una persona para ser empleada. Seguramente es correcto, pero esto está demasiado dirigido a lo que es la persona en concreto y quizás quedan fuera de esta definición o no quedan demasiado a mano factores externos que no se refieren solo a las capacidades de esta persona, sino al entorno que en esos momentos le toque vivir o en el que esté viviendo. Por esto hay que abundar más en estas cuestiones y se dan definiciones más completas, más largas, que hacen más mención a esto. Voy a leer esta, que habla de la empleabilidad como conjunto de competencias, conocimientos y habilidades que proporcionan a los egresados, ahora ya estamos pensando desde el punto de vista de la universidad, las mejores condiciones para obtener y mantener un empleo, así como adaptarse a las situaciones cambiantes del mercado laboral. De todas formas, siempre, aparezca como aparezca la definición, detrás está la consecución de empleo, está el tema del empleo. Por eso, lo primero es celebrar la precisión del nombre de este observatorio, porque habla de empleabilidad y empleo. Yo creo que es un acierto el enfocarlo de esta manera dual. Las universidades, se ha comentado, estamos obligadas a tener en cuenta estos aspectos. Es una cuestión también que tampoco hace tanto tiempo que aparece, como ya lo ha dicho la presidenta, como algo obligado en las universidades, aunque sí que aparecen también, han aparecido directivas ministeriales en algún otro momento, en el que indican que los títulos deben preparar para el acceso al ejercicio profesional, es decir, deben tener como objetivo la amplia empleabilidad de los titulados y que, sin duda, entre los fines de las universidades está la formación y el perfeccionamiento de profesionales cualificados, debiendo promover la inserción laboral de sus titulados. Creo que en esto no hay ninguna duda. Las universidades nos estamos ocupando activamente de estos aspectos. De hecho, muchos de los vicerrectores que están aquí, digamos que entre sus cometidos está precisamente el tema de la empleabilidad y el empleo, y es también cierto que últimamente hay muchos vicerrectorados cuyo nombre tiene explícitamente alguna de estas palabras, o bien empleabilidad o bien empleo. Este observatorio que se está montando, digamos, ha sido a través de un concierto con la CRUE, y creo que eso también es razonable que se haga así, porque la CRUE, Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, cuya presidenta hoy tenemos aquí, digamos, es un lugar donde las universidades podemos intercambiar nuestras buenas prácticas, nuestros conocimientos, las actividades que hacemos y de esta manera ayudarnos unas a otras a mejorar en nuestros cometidos, que es uno de los objetivos precisamente de este observatorio. La mayoría de los que están aquí lo van a conocer, pero como es muy breve lo quiero comentar. La CRUE, las universidades, tenemos un ámbito de competencias y actividades complejísimo, amplísimo. Entonces, dentro de lo que es esta conferencia de rectores, pues luego hay lo que se llaman sectoriales, que adoptan aspectos más concretos, que siguen siendo amplios, de las tareas. Cada una de estas sectoriales, comisiones sectoriales, están presididas por un rector, y una de estas sectoriales es la RUNAE, que se conoce así, Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles, que me honro en presidir. Esta red universitaria, RUNAE, digamos que participa de los aspectos más directamente relacionados con los estudiantes. Bien entendido, claro, que en último término, pues mucha de la actividad, casi toda la actividad que se realiza en las universidades afecta de una manera más o menos directa a los estudiantes. Estas sectoriales, a su vez, están formadas por vicerrectores. En RUNAE están los vicerrectores de estudiantes, los vicerrectores que tienen que ver con asuntos estudiantiles.
querría decir que opino, soy de la opinión, y la voy a decir aquí, que dentro de los vicerrectores estudiantes suelen ser especialmente vocacionales. A su vez, RUNAE tiene muchos ámbitos que tocar, muchos ámbitos muy diferentes. Uno de ellos, estos se distribuyen por áreas de trabajo. Y una de las áreas de trabajo es precisamente el área de trabajo denominada actualmente área de trabajo de empleo, que está presidida por el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Nicolás Díaz de Lezcano. Quiero decir que este grupo ha participado de forma activa y, digamos, decisiva para poder llegar a la presentación que se hace hoy del avance sobre el observatorio. Volviendo al principio, muy brevemente, a la definición de empleabilidad y en lo que eso nos afecta a las universidades. Las universidades tenemos que estar, digamos, pensando en que la formación que les damos a nuestros estudiantes les permitan luego obtener un empleo. Y aquí tenemos celebrar la iniciativa del Ministerio, de la que ya tenía noticia que se estaba iniciando, de llegar a tener datos concretos, porque cuando estamos hablando de empleo sí que podemos hablar de datos concretos. Entonces, esta forma de enfocar el asunto que se tiene del Ministerio perfectamente se podrá, digamos, encajar para, de forma unida, obtener mejores resultados con las labores que al respecto haga el observatorio. Pero esta es una parte, digamos, más fácil de acometer, porque estamos hablando de datos objetivos y de recogerlos. Pero el observatorio tiene que hacer algo más. Tiene que referirse también a cómo manejar estos aspectos de empleo referidos a la empleabilidad, es decir, de qué manera nos tenemos que mover las universidades para que en la formación que demos a nuestros titulados, esto ya se ha dicho, pero lo repito, mejoremos sus tasas de empleo. Eso es mejorar su empleabilidad. Y este es un aspecto que en principio es más cualitativo, que sería más complicado, pero ahí también esa es una de las labores en la que se espera que haga el observatorio, que en estos aspectos más cualitativos se puedan llegar también a tener indicadores que permitan abordarlos de forma cuantitativa para mejorar en los mismos. A mí no me cabe ninguna duda de que un observatorio como el que hoy se está presentando es necesario, con lo cual digamos, los pasos que se han dado pues van en la dirección correcta. Que conste también, que esto yo creo que lo debo decir, que estos aspectos que se han dicho, de que estos observatorios locales, regionales, por universidades, ya existen desde hace tiempo, pero que no existe una conexión, ni siquiera una metodología común entre todos, era algo que desde RUNAE ya hace tiempo que se había detectado y sobre lo que ya se estaba trabajando. Con lo cual, precisamente la posibilidad que surgió por parte de la obra social de la Caixa de acometer este asunto, digamos que también se acogió de una manera, se acogió muy bien por parte de RUNAE, porque iba a un asunto sobre el que se estaba trabajando y sobre el que estaba dando algún paso, pero muy despacio, porque el asunto es más complicado de lo que parece. Yo creo que se va haciendo bien. Bien, es un asunto en el que de colaboración entre todos, de colaboración en particular por parte de las universidades, de las que yo creo que no hay ninguna duda de que todo el mundo lo está haciendo y lo está haciendo con un interés profundo. Quiero también agradecer, luego se hablará de ellos, pero a algunas universidades a partir de ahora les va a tocar más trabajo en relación con este tema. Quiero agradecer a las mismas y a sus rectores en representación de ellas por asumir entusiásticamente esta labor. Creo que el observatorio servirá para los amplios objetivos que se le han marcado y quiero ya finalizar únicamente celebrar su creación y agradecer la implicación a todos los agentes intervinientes que han intervenido y que van a intervenir, muy en particular a la Cátedra UNESCO, dirigida por el profesor Micha Vila, y a la obra social de la Caixa. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Lafuente. Le agradezco mucho que nos haya permitido jugar el papel de catalizador
de un proceso que ya estaba en marcha y nos sentimos también muy honrados por ello. Y finalmente tiene la palabra el profesor Micha Vila, director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Politécnica de Madrid. Buenos días, director general de la Obra Social de la Caixa, presidenta de la CRUE, secretario general de Universidades, rector de la Universidad Pública de Navarra, director del área de Ciencia y Medio Ambiente de la Caixa, el señor Jordi Sevilla, el ministro del Gobierno de España, rectores, amigos, autoridades, queridos amigos y todos los que a pesar de alguna dificultad en el transporte hoy estáis aquí. Esto es especialmente subrayable y destacable. Me corresponde en los minutos que siguen, de una forma no demasiado larga o digamos más escueta de lo que quizá pudiera ser necesario, comentar algunos trazos sobre el observatorio, sobre cómo va a ser. Permítanme empezar con una reflexión inicial sobre cómo surgió la idea. Hay veces que las buenas ideas surgen o nacen de un impulso sencillo, con naturalidad, y que luego es incluso más difícil explicarlo que el cómo surgió, cómo se dio el primer paso. Creo que este es un caso así. Cuando Enric Banda me propuso que pensásemos en qué interés podíamos tener en un proyecto común y de qué tipo podía ser este proyecto, inmediatamente surgió la palabra social. Social por la obra social, que tiene además unido a la palabra social una palabra que me resulta hermosa que esté unida a ella, que es el alma de la Caixa, en la parte social, alma de la institución, y también al compromiso que siempre ha tenido nuestra Cátedra UNESCO, compromiso social. Entonces, así las cosas, y pensando en la proyección social de lo que queríamos hacer, dejamos inmediatamente de lado cuestiones academicistas o temas manidos, temas que podían estar repetidos por estudios similares, como podía ser una visión diferente del espacio europeo de educación superior, y nos centramos en algo de máximo interés. Pensamos en la empleabilidad, en primer lugar, y también en el empleo. Unir estos dos términos que Julio Lafuente lo ha enlazado ahora de manera brillante, y esto además planteando, intentando entrar al fondo en el asunto del binomio formación-empleo, sobre el cual periódicamente aparecen publicaciones. No hace mucho ha habido una con un fuerte impacto en los medios de comunicación, y conclusiones de mesas redondas de empresarios que constantemente advierten de cuáles son las debilidades o fortalezas al respecto. En definitiva, concluimos, Enric y yo, que podía ser la oportunidad la de crear un observatorio de empleabilidad y empleo universitarios. El empleo y cómo contribuir a mejorarlo. Como decía hace unos minutos Jaume Lanaspa, no una visión estática del tema, sino cómo hacer que esto evolucione en un sentido mejor, un sentido favorable. En definitiva, este proyecto, desde el momento inicial, no sé si con acierto o con desacierto por nuestra parte, nacía con una voluntad transformadora de la realidad universitaria vinculada con algo tan noble y tan justo como que los jóvenes se ganen la vida después de los estudios con lo que han aprendido durante los años universitarios. En definitiva, no se trataba ni se trata solo de datos de empleo, sino también, y subrayado, como también hacía Julio hace un momento, el tema de la empleabilidad, lo cual no es ajeno al espacio europeo de educación superior. Cabe recordar que ya en el encuentro de Bergen en el año 2005 se hablaba del planteamiento desde la óptica de los mapas de cualificaciones y que luego se tradujo en el MECES español, y que incluso también el tema social era recogido en la declaración de los ministros de Educación Superior, responsables de Educación Superior en Londres, cuando hablaban de la dimensión social de la universidad como dimensión esencial. Con todo esto se nos planteó y se planteó una visión innovadora del tema desde la universidad. Competencias más que contenidos. ¿Cuáles eran las competencias requeridas para el empleo? ¿Cuáles eran las competencias que tenían nuestros jóvenes titulados? ¿Y cuál era el papel de la universidad para ayudar a que esa diferencia entre unas y otras se redujese o evolucionase en el sentido mejor posible? Así las cosas, decidimos avanzar hacia lo concreto.
Nos pusimos rápidamente manos a la obra. ¿Y en qué nos pusimos a la obra? ¿En qué obra? Pues en encontrar una respuesta a una oportunidad vislumbrada. La oportunidad se hallaba sin duda en la especial sensibilidad del tema del empleo, o mejor dicho, del desempleo de los universitarios, como del resto de la ciudadanía, pero aquí hablando de los universitarios. También oportunidad por la debilidad de la información producida y también por la falta de coordinación y una cierta heterogeneidad en esa información existía. Y claro, lo primero que era obvio para centrar bien el tema era con quién hacerlo. Inmediatamente surgió la evidencia de que la CRUE tenía que ser un papel principal, esencial en este proyecto. Nos pusimos en contacto con la conferencia de rectores y la acogida no pudo ser más extraordinaria. De ese apoyo y, por lo tanto, de ese proyecto trasladado a un triángulo, a 3 vértices de una superficie compartida, se empezó a avanzar. ¿Y por qué esto era así? Porque había que plantear la propuesta y el proyecto en todo el sistema universitario, en primer lugar. En segundo lugar, porque no se trataba de sustituir ni de competir con las buenas iniciativas, en muchos casos locales, pero muchas buenas iniciativas que sobre el empleo se venían desarrollando y se desarrollan en la actualidad, y estoy seguro que se seguirá haciendo en muchas universidades, pero quizá más locales que lo que se pretendía. Se pretendía integrar, no sustituir, no competir, sino integrar. Y, en definitiva, también compartir metodologías, buscar metodologías comunes y favorecer la comparabilidad. Y esto para intentar dar respuesta a algunas cuestiones claves en este momento. Ayer también, pero hoy más. La relación entre empleo y formación, como un asunto esencial. La evolución de las tasas de ocupación. Nos acaba de presentar Federico Morán datos muy interesantes del trabajo que ellos al respecto están cerrando. La orientación de la demanda y cómo atenderla o ayudar a que esa demanda evolucione en un sentido determinado. Y también las tendencias del mercado de trabajo cualificado. Pues bien, con todo esto comenzamos a diseñar en esta primera fase el trabajo. Y lo diseñamos en 3 fases. En 3 fases, la primera es la que hoy se puede decir que concluye y que pretendía los objetivos que han sido mencionados de una forma muy clara en el vídeo que ha antecedido a estas presentaciones y, por lo tanto, no voy a repetir. Solo quiero destacar el asunto de la información para el diseño de estrategias y para el ajuste entre la oferta académica y las demandas laborales. Ese trabajo se ha hecho durante este tiempo, en parte en gabinete y también en parte gracias a un consejo de expertos que hemos puesto en marcha y que les rindo público testimonio de agradecimiento por toda la tarea que han hecho y la que les espera, claro, a partir de ahora. Y en este primer año de trabajo marcamos, partiendo evidentemente del planteamiento en marco teórico, el know-how sobre el tema, también el conocimiento de las buenas prácticas. Siempre las buenas prácticas permiten un salto grande al principio, el conocimiento de ellas, y asimismo el trabajo en 3 grupos, en 3 temas: los productos que podría generar el observatorio, el tratamiento de la información, los indicadores derivados de ella, de esa información más relevante, y también el sistema en el cual se tenía que trabajar, es decir, el diseño de las metodologías. Ese es, por lo tanto, el trabajo hasta hoy, y el día de hoy es el punto de conexión entre esa fase de diseño y la fase inicial del trabajo posterior ya de producción. Permítanme, de forma breve, para no excederme del tiempo convenido, comentarles algo sobre los resultados del diseño del observatorio, para que pueda tenerse una idea de esta estructura del observatorio y también sus trabajos. En primer lugar, en cuanto a la estructura, como verán ustedes ahí en la pantalla, hay una especie de sistema planetario y en medio está la unidad de dirección y coordinación. Bueno, esto es puro azaris porque solo es una, las otras son más, no es por una visión ptolomeica del tema, no, nosotros en este asunto también somos copernicanos, estamos ahí, pero no giran todo alrededor de aquí.
El gabinete de dirección y coordinación es la primera de esas unidades, como decía, y que está especialmente encargada de asegurar la conexión con los intereses y las prioridades que, a propósito de la empleabilidad del empleo universitario, se establezcan por la Conferencia de Rectores y por la obra social de la Caixa, aparte de la dirección, planificación, coordinación, etcétera, lo que es habitual en estas unidades. Además, hay un consejo de expertos, el anterior, que retoma su tarea sin ningún día de descanso, que se encargará de la asesoría técnica, de la evaluación de los trabajos realizados y el seguimiento y la garantía de que las cosas se hacen bien y de acuerdo con los objetivos marcados. Y además están los centros de recogida y análisis de información, lo que denominamos los CRAI. Esta ha sido una tarea exquisita, hecha por la RUNAE y por la Conferencia de Rectores, y lo simbolizo en su presidente, en Julio Lafuente, y él ha mencionado a Nicolás Díaz del Elcano también como responsable del área de empleo. Pero es una tarea paciente, exquisita, y que ha conducido a que se ha acogido el tema muy bien. Ahora, si luego el trabajo se hace el observatorio es defectuoso, pues ni la obra social pensará que merece la pena seguir con ella, ni esa exquisitez tiene garantizado todos sus días. Pero el apoyo de los 10 rectores, de los 10 CRAI, que en su universidad se va a constituir, ha sido algo que agradecemos sinceramente. En cada uno de los ámbitos territoriales se le ha pedido a una universidad que se encargue de ese llamado CRAI para recoger la información, hacer los primeros estudios que se hiciesen al respecto y, en definitiva, el plantear el proceso de transmisión de la información hacia el resto de las unidades del observatorio. Como verán ustedes, es una estructura absolutamente en red en todo el sistema universitario. Yo estoy convencido que al principio algún punto fallará en esto, es inevitable, pero el objetivo es que avancemos con la mayoría funcionando bien y que al año siguiente haya más que estén bien, en 2 o 3 años sea 100%. Pienso que es posible. Bien, déjenme a continuación comentarles un poco el asunto de la metodología, y en este aspecto, si me permite el secretario general de Universidades, quiero volver a agradecerle su ofrecimiento y desde luego recogerlo aquí delante de tan ilustres compañeros universitarios para decirle que sí, que sin duda nos interesa mucho colaborar de una forma estrecha en este tema de inserción laboral, porque como pueden ver ustedes en la pantalla, los registros de empleo y los registros de universidades, desde los organismos universitarios y los organismos de empleo, es la base del proceso que nos lleva al tratamiento de todas las variables que se van a utilizar en el trabajo del observatorio. Las tienen ustedes en la pantalla. Creo que no es necesario, para ahorrar algunos minutos o algunos segundos, comentarles una a una. Sí que quiero solo decir que frente a las que aparecen en la parte de la izquierda de la pantalla y que alguno mencionaba, Federico, como el tema de primer empleo, trayectoria laboral, que él ha destacado con mucho acierto como temas de interés, como todas estas, además quiero subrayar y destacar las que figuran en la parte de la derecha de las competencias de empleabilidad, que yo creo que es cuestión esencial de modernidad en el planteamiento del tema. No es solo que los titulados X alcanzan el empleo con un nivel salarial y al cabo de un tiempo determinado en un porcentaje suficientemente alto, sino cómo influir desde la óptica universitaria para que esas competencias sean cada vez más satisfactorias para las personas y para las organizaciones en las cuales ellos trabajan. Por lo tanto, competencias e indicadores. Indicadores, hay un primer panel de indicadores de más de 30, creo que son 33 o 34 los que se plantean inicialmente y que solo a modo de ejemplo en la pantalla se puede mostrar uno de ellos, que es la tasa de sobrecualificación, como modo de ejemplo simplemente para que se pueda intuir el trabajo que hay detrás de la elaboración de un indicador de este tipo y que periódicamente será tratado y analizado de forma sistemática.
Bien, yo quiero a continuación darles una brevísima visión de los productos del observatorio. ¿Qué es lo que se va a generar? Miren, vamos a trabajar en el tema de los recursos, de las publicaciones, de la comunicación, de las bases de datos y los módulos. Y por destacar solo alguno, en recursos, en asuntos como orientación laboral, servicio de información a los jóvenes que acudan a preguntar y a las organizaciones empresariales o empresas o diferentes organismos, y asimismo temas legislativos. En cuanto a publicaciones, vamos a hacer publicaciones periódicas referidas a estudios de prospectiva, informes generales, temáticos, incluso regionales, y así como informes que tengan que ver con las buenas prácticas al respecto. Comunicación, y hay alguno, ahora vamos a conectar con la página web y hay algunos como el blog y algunas redes sociales que ya se están empezando a funcionar a partir de hoy mismo, y módulos en temas como el desajuste competencial o primer empleo, por citar algunos de ellos. Yo creo que si es posible podríamos ver, porque miren, me está ayudando en la presentación un colega que no está aquí presente, pero les aseguro que no es virtual, es que está en el sitio donde se proyecta, que es Martín, que le agradezco su magnífico trabajo y que va a recorrer un poco solo, en forma de flash, quizá para producir en el máximo posible de ustedes un cierto gusanillo a que luego entren en casa y vean la página, sabiendo que hay asuntos ya tratados y asuntos que están ahora incorporando ese documento, pero decíamos que la página empezaría en el momento de este acto. Hemos adelantado unas horas para poder presentar algunos de los datos que en la pantalla, gracias a Martín, se están viendo. Bien, yo quiero terminar, a no robarle tiempo a mi querido amigo Jordi, solo con... Bueno, perdón, porque Martín sigue avanzando como habíamos quedado. Bueno, yo quiero terminar el tema de presentar el observatorio con 5 preguntas, si me permiten, y 5 preguntas sobre el observatorio. En primer lugar, ¿qué es este observatorio? Pues miren, es un instrumento para el seguimiento, para seguir la empleabilidad y el empleo de los universitarios, con lo cual no digo más allá de una obviedad, pero resaltando la palabra empleabilidad, como antes hacía Julio Lafuente. Y que además trabaja y va a trabajar en red, es decir, no es un gabinete aislado donde se recopilan datos de acuerdo con las peticiones, se formulan ciertos organismos, llegan los datos y se producen estudios. No, es una implicación de todo el sistema universitario. Y aquí hay muchos rectores de universidad que nos acompañan. Está, además de la presidenta y el presidente de RUNAE, hay muchos rectores que nos acompañan. Algunos de ellos, como decía, en su universidad hay uno de estas unidades que van a trabajar. Yo les aseguro que si somos capaces de no defraudar, este puede ser un proyecto que el que esté en la cátedra da igual. Yo creo que debe darnos igual a todos, a mí también. Pero a quien le tiene que interesar si el trabajo es bueno es al sistema universitario. Porque no es un observatorio de foto fija, permítanme insistir en esto, volviendo a las palabras de Jaume Lanaspa, no es de foto fija, es de proyección en el futuro, es de ver la evolución de la empleabilidad, cómo retocar, cómo actuar en la empleabilidad desde la óptica académica y desde la óptica del empleo para hacer que este tema cada vez tenga una respuesta mejor. Y yo creo que con los datos que tenemos hoy en día, a pesar de que la situación es muy difícil, hay tanto que retocar y mejorar que seguro que se podrán hacer bastantes cosas. ¿Qué es, por lo tanto? La segunda cuestión es ¿qué ofrece este observatorio? O mejor aún, ¿qué va a ofrecer este observatorio? Pues va a ofrecer datos, indicadores, análisis sobre la empleabilidad del empleo universitario, pero también, y quiero subrayarlo, aunque sea más la parte técnica, metodologías comunes y panorámica de todo el sistema. Este es un hueco que había que cubrir y quizá se puede cubrir no a demasiado largo plazo, vamos a intentar cuanto antes mejor, pero claro, cuando empezamos es ahora, no podemos cubrirlo ahora en el año 2011. Pero, en definitiva, panorámica de todo el sistema con metodologías comunes y comunes
usables para la comparabilidad internacional. ¿Por qué es importante que exista? Pues porque es dramática la situación del paro de los jóvenes en nuestro país y un poco menos dramática, pero también bastante dramática, el paro de nuestros jóvenes universitarios. Por lo tanto, hay que actuar en ello con firmeza y decisión, sin miedo a cometer errores, porque hay que tener medios para tomar medidas al respecto. Y también es importante el observatorio porque no hay suficiente información, como decía. Las metodologías, insisto en ello, suelen ser bastante de ellas diferentes y hay muy escasa comparabilidad internacional en los datos que tenemos, sobre todo, quiero insistir, en asuntos de la empleabilidad. ¿Quiénes son los usuarios posibles? Pues dos niveles, sin duda. Los responsables de las instituciones, los responsables de la política universitaria, llamémosle los policy makers, los empleadores y los investigadores, pero también, y a igual nivel de importancia, incluso con una necesidad quizá personal mayor, la de los estudiantes, familias y los titulados. Y la última, la quinta de las preguntas, sería ¿cuál es la utilidad final de este observatorio? Pues miren, en primer lugar, en el ámbito laboral, poder tomar decisiones sobre políticas de empleo en general y sobre la evolución profesional de los jóvenes. Y a este respecto, antes de entrar aquí, una televisión autonómica preguntaba sobre la influencia en el territorio, de análisis que se puede dar en su territorio, del análisis que se puede hacer del observatorio. Pues justamente eso es una de las cosas que ojalá se haga y se haga bien. Cómo influir en la proximidad en el tema de empleo, en los titulados universitarios estamos hablando. Y, finalmente, también tomar medidas en cuanto al ajuste y la evolución de la oferta académica y los planes de estudio en sintonía con otras iniciativas que desde la Conferencia de Rectores se está haciendo. Quiero terminar el último minuto simplemente para algo que, aunque es lo último en decir, no lo menos importante, como diría alguien, que es el agradecimiento profundo y en sintonía con todo lo que se ha dicho anteriormente. Agradecimiento a las instituciones, a la obra social de la Caixa, al alma de la Caixa. Agradecimiento a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y agradecimiento a la Universidad Politécnica de Madrid. Aquí yo no veo bien por la oscuridad si el rector de la Politécnica se ha incorporado, creo que no, porque hoy tenía un Consejo de Gobierno con un orden del día muy complicado, me ha llamado el momento antes de venir hacia aquí, va a llegar nada más pueda, nada más le dejen, porque me consta que era muy complicado el Consejo de Gobierno. Y en cualquier caso, luego tenemos una copa, estoy seguro que Carlos Conde se incorpora. Por lo tanto, agradecimiento también a la Universidad Politécnica de Madrid. Agradecimiento, además de las instituciones, agradecimiento a las personas. Agradecimiento a Jaume Lanaspa, a Enric Banda y a Marta Ràfols. Agradecimiento también a Adelaida de la Calle, a Julio Lafuente, a Teresa Lozano y a Nicolás Díaz de Lezcano. Agradecimiento, como decía, a Carlos Conde y a Linarejos Gámez, la vicerrectora, que en estos temas también ha echado bastantes manos. Agradecimiento a Pedro Reques, a María Jano, a Javier García Delgado, a Marisol Pastor, a Nicolás Díaz de Lezcano, que lo cito por segunda vez, pero no por error, a Fabrice Henar y a Jesús Arriaga como expertos que están ahí asesorando y haciendo un trabajo maravilloso. Y agradecimiento también a los rectores José María Sanz, Marcos Sacristán, Manuel López, Francisco Mora, Alejandro Tiana, Francisco González Lodeiro, Miguel Ángel Collado, José Luis Armesto y José Regidor, además de el exrector y presidente de ACU Cataluña, Josep Joan Moreso. Muchos de ellos están hoy aquí acompañándonos, porque además algunos, no todos los que nos acompañan, con lo cual es algo de agradecimiento extra, comparten esta tarea de responsabilidad con los CRAIs que estamos poniendo en marcha. Agradeciendo también a otros rectores que nos acompañan, Fernando Galván, Águeda Benito, e insisto que no veo desde aquí, pido disculpas, y Federico Morán, por supuesto que le he mencionado,
y agradecimiento a Jordi Sevilla por adelantado por la conferencia y también por ya estar aquí. Y solo quiero decirles que, y con esto acabo, que el paso siguiente, el objetivo a abordar el futuro inmediato es la comparabilidad internacional. Ya se han hecho las primeras gestiones con la OCDE para empezar a trabajar en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Michavila. Habrán visto los nuevos reflejos del profesor que ha tomado rápidamente el brindis del señor Federico Morán y al trípode inicial ha añadido un cuarto soporte, que es la Secretaría General de Universidades. Bueno, me felicito por ello, encantado, es mucho más estable cualquier herramienta, cualquier instrumento con 4 patas que con 3. O sea, encantado y muchísimas gracias a usted por ofrecerlo y a usted por rápidamente apuntarse a ello. Gracias. Me toca presentar al conferenciante. Decíamos antes que el acto tenía dos puntos álgidos. Uno era conocer, digamos, de primera mano el observatorio y el segundo, la conferencia magistral. El acto terminará con la conferencia magistral y están ustedes invitados a un aperitivo en el hall. Yo podría acudir al tópico y decir que presentar a Jordi Sevilla pues es muy difícil o muy fácil porque todo el mundo lo conoce y habría terminado. Pero voy a decir alguna cosa, como que nació en Valencia hace unos cuantos años, no, por ahí, más o menos, que es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia y que su currículum tiene 2 partes. Tiene una parte pública en la que, como ustedes saben, se destacaría o destacaríamos su presencia como ministro o su servicio como ministro de Administraciones Públicas entre el 2004 y el 2007, además de una larga lista de otros méritos. Y en su parte privada es bueno, su trabajo en la actualidad, que es en la Science Counselor del PricewaterhouseCoopers y profesor asociado además del Instituto Empresa. Y esas serían dos vertientes. Hay una tercera vertiente que es quizá un poco más desconocida. Hasta ahora no he dicho nada que ustedes no sepan, pero es la gran afición que tiene Jordi por la escritura. Y esto alguien me ha soplado, una pequeña maldad, que a los 7 años ya escribía algunos ensayos y no solo los escribía, sino que se los vendía a su familia, con lo cual tiene su mérito. Por lo tanto, acabo de decir que, aparte de sus vertientes pública y privada, profesional, también es un hombre dedicado a la escritura. No se sabe si se hubiera dedicado a la economía solo, si la escritura hubiera perdido mucho, o si se hubiera dedicado a la literatura si la literatura hubiera ganado mucho. La verdad es que él tiene varios libros en el mercado que naturalmente podemos comprar. Yo creo que como economista, sí, yo te hago propaganda a Jordi, pero creo que como economista también ha destacado con diversas actuaciones y hoy esperamos su conferencia magistral. Jordi. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo me voy a ahorrar, con el copy-paste cogería todos los introitos anteriores y los reproduzco aquí, pero permítanme que no lo haga, entre otras cuestiones por convicción. Yo fui el ministro que aprobó un decreto que quitó el título de excelentísimos a los ministros, entre otras cuestiones para evitar este tipo de cosas que en los actos multitudinarios te tiras más tiempo mencionando los nombres y cuidado no se me olvide nadie que diciendo lo que quieres decir. Muchas gracias a todos y a todas y sobre todo al profesor Michavila, que una vez más me ha engañado y me ha metido en un embolado como este. Todos ustedes son personas que de una manera u otra se ganan la vida con la palabra. Todos ustedes han estado en algún momento o en varios momentos a este lado de la mesa y supongo que son conscientes del difícil papelón que tengo yo ahora, porque se ha dicho lo relevante, se acerca peligrosamente la hora del cóctel y de la comida y tengo que ajustarme al horario previsto y, por tanto, me comprometo a terminar no más tarde de las 2, que es la hora que les habían dicho. En estas condiciones, o uno se pone a repetir,
o uno se pone a mencionarlo irrelevante o cambias el juego. Tienes que intentar buscar una perspectiva distinta, tienes que intentar ver lo mismo que se ha venido diciendo, pero aportando algo diferente. El modelo clásico del Cándido de Voltaire, de alguna manera, podría servirnos de referencia, al menos literaria, en este contexto. Como es un acto donde hay mucho académico, diré que voy a hacer algo que no se suele hacer, que es empezar por el final. Esto cualquier escritor de novela policíaca, y en fin, a mí me gusta escribir, incluso publicar alguna, sabe que no se debe de hacer. Yo voy a empezar por el final, luego haré el abstract y seguramente, según vayamos de hora, entraré directamente en el llamamiento final y desde luego no hablaré para nada de los antecedentes. Se han contado todos, son personas listas, lo saben, los conocen y los han entendido perfectamente. Empezaré, como digo, por el final. Bueno, este acto es muy representativo de dónde tenemos el problema, ¿no? Y de por qué es necesario el observatorio. La verdad es que, a pesar de que desde aquí se les ve entre la penumbra, pero estoy seguro de no equivocarme si digo que el número de catedrático por metro cuadrado es infinitamente superior al número de empleadores por metro cuadrado. Bueno, ese ya es un primer llamamiento a la reflexión, porque es posible que la universidad, y ahí empalmaré yo también con el resultado final, esté haciendo grandes esfuerzos, pero a lo mejor está pedaleando en el aire. Y creo que esa debería de ser una de las preocupaciones, me consta que es así, que lleva a crear este observatorio, pero que no debería de perderse a lo largo del camino, porque toda la mejora de la empleabilidad solo se va a notar si efectivamente se mejora el empleo. Y el empleo tiene oferta y demanda, y como mucho la universidad puede mejorar y debe mejorar su oferta, pero hay que escuchar a la demanda, hay que implicar más a la demanda en este tipo de preocupaciones, y honestamente tengo dudas de que el interés que ha despertado esta iniciativa en el mundo académico sea equiparable al que debería de haber despertado en el mundo de los empleadores, que también están muy preocupados por la gente que les llega, cómo les llega y si les llega o no con el nivel de habilidades, formación, conocimientos, competencias, como le quieran llamar, que ellos necesitan. Por tanto, ojo con ese primer problema. Segunda conclusión. Esto no es un problema de que no sepamos. Es decir, no es un problema, yo repito mucho, no es un problema orteguiano del no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. No, aquí sabemos lo que nos pasa. Todos los que están en la mesa lo han contado, todos los que están ahí lo saben o lo sabían o lo han escuchado. Me voy a permitir mi minuto de publicidad. En un documento sobre temas candentes de la Universidad Española 2013 en el que participé, leo una frase, podría decir que no, me la he buscado, no ha salido así al abrir por donde sea. El problema estriba en que se imparten muchas titulaciones para una escasa demanda y que debemos mejorar nuestras estrategias de orientación al estudiante y ser más flexibles para adaptarnos a sus capacidades y a las demandas que proceden del mercado de trabajo. ¿Y por qué no lo hacemos? Es decir, si todo el mundo sabe dónde está el problema, si todo el mundo sabe lo que nos pasa, ¿por qué no lo hacemos? Y esto es uno de los, en términos académicos, de los temas de investigación en los que yo ando ahora, es decir, la transformación del cambio. Porque esto lo podemos poner muchos ejemplos, pero yo pongo ahora, supongamos que esto es un consejo de accionistas de una empresa y acabamos de aprobar no crear el observatorio, sino abrir una sucursal en China. Y todo el mundo aplaude, me parece muy bien, hay que hacerlo, es imprescindible, la internacionalización hay que hacerla. Y dentro de un año, en la siguiente asamblea, volvemos a decir que necesitamos abrir en China porque el mercado está muy complicado. Claro, alguien preguntará, oiga, ¿y usted qué ha hecho? Porque esto no basta con decirlo y con aprobarlo, incluso no basta con aprobar leyes, y alguna experiencia tengo en eso. Luego alguien tiene que arromangarse, coger el avión, irse a China, buscar dónde, negociar los contratos, negociar proveedores y montar la fábrica en China. Luego el problema no termina hasta que no has montado, inaugurado la fábrica en China y empezado a producir. No basta con que junta de accionista tras junta de accionista gritemos entusiásticamente necesitamos ir a China, necesitamos ir a China.
Y yo tengo la impresión que esto no solo pasa aquí, pasa con muchísimas de las reformas pendientes que tiene este país, muchísimas. Con las reformas pendientes podríamos mencionar la de la justicia, la de la administración, la de los partidos políticos, la que ustedes quieran, donde el problema no está en el qué hacer. Hay mucha gente que lo sabe, mucha gente que lo ha dicho, mucha gente que lo ha escrito, mucha gente que lo predica por ahí. El problema está en cómo hacerlo y en por qué no somos capaces de hacerlo. ¿Cuáles son las resistencias al cambio que nos impiden hacerlo? Y quizá, y conecto, y con esto termino las conclusiones, quizá conecto con una de las referencias que hacía la presidenta de la CRUE, quizá el problema es que no solo es que haya que cambiar muebles, es que hay que tirar tabiques. Y a lo mejor hay que decirle a alguno de los niños que ya tiene 30 años que se busque la vida en otro lado. Y a lo mejor hay que reconocer que ya no estamos para entrar en la bañera y que necesitamos una ducha de plato, y a lo mejor hay que reconocer que hay que ponerla donde antes estaba la sala de estar, porque quiero tener la sala de estar cerca del dormitorio porque ya no puedo andar tanto. Es decir, a lo mejor es que el tipo de reforma que necesitamos es un poco más profunda de la que tenemos fuerzas para hacer. Y si es así como abordamos el problema, lo que tendremos es que analizar dónde están las resistencias al cambio y qué tenemos que hacer, cómo podemos organizarnos para vencer esas resistencias al cambio. Eso en un país en el que en los últimos 35 años hemos experimentado un cambio fundamental, tremendo, desde la transición de un sistema político a otro hasta la transición, hasta en 3 veces, de nuestro sistema económico para adaptarlo a la Unión Europea, para adaptarlo al euro, para adaptarlo a la crisis. Por tanto, sabemos hacer esos cambios. ¿Por qué no lo hacemos en determinados aspectos, en determinados ámbitos, en determinados reductos? ¿Es más difícil reformar la universidad o reformar nuestro sistema judicial que haber hecho la reconversión industrial que se hizo en los años 80? Yo creo que no. Lo que nos falta es el método, incluyendo aquí la elaboración y el procedimiento para poderlo hacer, y no quiero decir con ello que tengamos que hacerlo con mineros tirando petardos por la calle, como pasó con la reconversión industrial. Por tanto, bienvenido al observatorio, y conozco a Paco lo suficiente como para saber que lo que digo lo tiene perfectamente claro, pero ojo, no lleguemos, y la frase la conocerán perfectamente también, a la parálisis por el análisis. A ver si al final sabemos perfectamente lo que le pasa a cada uno de los estudiantes, pero no podemos ayudarle a que se emplee mejor. No solo es un problema de conocimiento, es un problema de transformación, y en ese sentido el comienzo que se ha dicho de que hay que proponer cambios que luego alguien tiene que ejecutar, alguien tiene que coger el avión y irse a China para abrir la fábrica. No basta con que desde el Consejo de Administración se diga que convendría ir a China a abrir la fábrica. Paso a las conclusiones. Yo creo que no hay un problema de empleo de universitarios. Lo creo yo, y los datos les puedo aburrir, me tengo aquí una buena recopilación de datos que avalan cada una de las afirmaciones que voy a hacer, llámese aquello de que hay mentiras gordas y estadísticas, pero bueno, pues los datos que yo tengo aquí los he sacado de los datos que se publican, o sea que no me los he inventado yo. La tasa de ocupación de los universitarios es muy superior a la tasa media de cualquier otro titulado o de cualquier otro nivel de formación educativa. Y yo diría que no hay, por tanto, un problema de ocupación o de empleo de los universitarios. Creo que hay un problema del tipo de empleo. Es decir, creo que no es un problema de stock, es un problema de a qué se dedican los universitarios en la empresa. Y es un problema de qué hacen y qué cobran. Y aquí también hay 2 caras de la misma moneda. Los universitarios españoles cobran mucho más que los que no son universitarios españoles, hablo siempre de promedios, pero cobran mucho menos de lo que cobran los universitarios en cualquier otro país de la Unión Europea. Por tanto, no hay un problema de stock, en mi opinión. Ser universitario, tener un título universitario en España hoy te sigue garantizando más el empleo que ninguna otra alternativa. Hablo siempre en promedios, hablo siempre dejando a la construcción al margen y a las burbujas especulativas. En promedio sigue siendo rentable que tu hijo sea universitario porque las probabilidades de que encuentre empleo y gane más son mayores. El problema es que cuesta mucho
formar un universitario. Desde el punto de vista individual y desde el punto de vista social. La inversión de tener un título es muy alta. Es rentable. Y claro, soy economista y dirán, no, esto no se puede medir solo. De acuerdo, sí, la cultura, la formación, me lo creo, de verdad, me lo creo. Pero aquí estamos hablando de empleabilidad y empleo. Y por tanto, yo tengo que ver si la inversión que dedicamos individual y colectivamente en formar un universitario me reporta un beneficio individual y colectivo que compense. Y ahí es donde yo creo que falla el tema, porque es verdad que hacemos mucho esfuerzo en formar universitarios que, como digo, luego se emplean, pero no se emplean de la manera o en los sitios o con los cargos o con los puestos que debería pensarse que se debería de emplear, y desde luego no se emplea por el sueldo y el salario que se supone que se debería emplear. Es decir, no aporta el valor añadido que se supone que puede aportar y, por tanto, no es retribuido por ese valor añadido que se supone que debería de aportar, pero que no aporta. Y desde el punto de vista del empleador es bastante fácil. Si por el mismo sueldo puedo tener un universitario en lugar de una formación profesional nivel 2, pues me cojo el universitario. Por tanto, a mí, desde el punto de vista del empleador, creo que es bastante razonable. Ese es el punto. Ese es un punto que solo ocurre así en los universitarios y que tiene que ver con lo que pasa en toda la cadena educativa. Vamos al análisis de stocks. Es decir, en España tenemos, si yo no me he equivocado a hacer el cálculo, 6.163.000 universitarios como stock y 8.760.000 personas con titulación superior. Si miramos en términos comparativos, por porcentajes, no en términos absolutos, sino en términos, bueno, es más o menos la media europea, un poquito por encima, pero más o menos. Por tanto, no es verdad que en este país sobren universitarios. No, ese para mí no es el problema. Claro, si sigues mirando la cadena, porque uno llega a universitario, en fin, después de haber pasado por otras etapas del proceso educativo, te das cuenta que en el otro lado del proceso educativo, lo que podríamos llamar la educación obligatoria, gente que solo tenga título obligatorio, tenemos 20 puntos más que la media de la Unión Europea. Y en el intermedio, gente que tenga titulación secundaria no en el sentido de educación secundaria, sino educación media, titulación media, estamos muy por debajo de la media de la Unión Europea. Es decir, hay un cuello de botella en el paso de la educación obligatoria al siguiente tramo que justifica lo que he dicho antes, claro. Es que las empresas, aparte de alguna otra cosa que ahora luego diré, tienen menos trabajadores con titulación media y, por tanto, tiran de los que tienen titulación universitaria. No sé si esto es sobrecualificación o no, de esto también, si me acuerdo, volveré a hacer alguna mención. Por tanto, si queremos ayudar a corregir esta disfunción, hay que abordar la cadena completa y en algún momento tendremos que empezar a volvernos a plantear, por cierto, en los pactos de la Moncloa, que ya ha llovido un poquito, ya se hablaba de esto. Uno de los puntos de los pactos de la Moncloa era fomentar la formación profesional de grado medio, como una alternativa, etcétera, etcétera, etcétera. Entenderán ahora por qué mi obsesión en el por qué no lo hacemos si todo el mundo sabe que hay que hacerlo. Y ahí, de nuevo, creo que es un problema de incentivos. Si vamos al flujo, en lugar de al stock, el flujo de estudiantes en este momento coincide bastante, es un reflejo bastante fiel del stock, o el stock es un reflejo del flujo, como le quieran mirar. Es verdad, el otro día venía en la prensa que la crisis económica ha devuelto más alumnos a las aulas, lógico, pero de nuevo ha devuelto más alumnos en la enseñanza obligatoria. Es decir, donde hay mayor tasa de paro es donde más tenemos de oferta y demanda. Es decir, donde la tasa de paro es mayor es donde más concentramos los esfuerzos educativos, porque lo que podríamos llamar, que no sé si existe el término, si no me lo invento, la tasa de conversión de un alumno con enseñanza obligatoria al siguiente paso es bajísima en España. Ahí hay unas barreras
sociales, no lo sé, yo no soy experto en la materia, pero es obvio que tanto si miras el stock como si miras el flujo, ahí hay un problema que hace que tengamos una franja muy importante de cualificaciones profesionales, digámoslo así, infradotadas. Y eso genera un hueco hacia el que se deslizan algunos titulados superiores. Por tanto, creo que este problema hay que plantearlo en conjunto. Decía, solo te cito a ti, pero me viene bien para mi argumento, la presidenta de la CRUE, que la universidad, no sé si la expresión es esta o no, pero la idea sí, es una fábrica de ocupados. Fabrica ocupados, porque, como digo, la tasa de ocupación es muy elevada. El problema es que yo creo que lo hace un poquito a su pesar. Me explico. Es decir, yo tengo la impresión, y es muy pretencioso por mi parte, pero ya he dicho que voy a jugar a Cándido de Voltaire y, por tanto, a cuestionar las cosas básicas. Yo tengo la impresión que, y ya sé que hablar de la universidad, yo huyo mucho de las generalizaciones, ¿no? Saben la anécdota esta que se le atribuye a Churchill, ya saben, Churchill para esto es un cajón desastre magnífico, le atribuyes lo que quieras y cuela. Esa anécdota que le preguntaron, señor Churchill, ¿qué opina usted de los franceses? Y dicen, no sé, no los conozco a todos, ¿no? Es decir, las generalizaciones son complicadas y, por tanto, hablar de la universidad es complicado y seguro que muchos que estáis aquí decís, este tío no se ha enterado porque a mí ya no me pasa, pero los datos son los datos. Es decir, la impresión que uno tiene es que los que se dedican a la universidad, los que dirigen la fábrica, los que gestionan esa fábrica, el orden de prioridades, bueno, pues es primero la investigación, segundo la educación y solo en tercer lugar a ver si los que educo se colocan o no se colocan. Por tanto, no digo que no les preocupe la colocación de los que se forman, pero no tengo la impresión que sea la primera prioridad o no tengo la impresión que sea una prioridad en el puesto suficiente como para que en fin, se lo tomen en serio. De hecho, me baso en un indicador ajeno, si no estoy mal informado. Una de las cosas que se está planteando, por lo menos en las universidades valencianas, con el libro verde que se ha estudiado, es precisamente incluir la empleabilidad como un indicador de calidad de las universidades. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta ahora no lo estaba. Es decir, que hasta ahora la empleabilidad no determinaba el sueldo del profesor o la carrera del profesor o del sistema o del claustro. Es decir, no se incorporaba como una variable, pero para los sexenios sí que es importante la investigación. Por tanto, cualquier comportamiento racional, de acuerdo con esos incentivos, es que investigo y la empleabilidad pues ya la resolverá el Ministerio, ya veremos cómo se resuelve, ¿no? Por tanto, creo que si somos capaces o si queremos abordar en serio, por favor, que nadie entienda que estoy llamando a que no se investigue, no soy tan simple. Pero estoy diciendo que la universidad es muy grande, tiene muchos profesores y los incentivos deberían a lo mejor de dirigirse hacia ese otro lado. Es verdad que no todo el problema es de oferta. Tenemos también en España un problema importante de demanda. Quien demanda, las empresas, pues son las que tenemos y demandan lo que ofrecen, lo que tienen, los puestos que tienen. Y tenemos una estructura empresarial, que esto también está muy estudiado y también está muy conocido, claramente diferente de la media de la Unión Europea. Yo lo he trabajado más en el caso de Alemania. Digamos, con Alemania, que es, en fin, desde que ya sabemos que manda Merkel, pues todavía la miramos con un poquito más de ganas de aprender. Ya solo nos falta que nos dejen votar, ya puestos. Si es manda Merkel, pues que nos dejen votarla, o no, pero que nos dejen votar. Alemania tiene el número de empresas más o menos igual que en España, más o menos, para una población superior. Pero la estructura, la composición de esas empresas es, de nuevo, radicalmente contraria a la nuestra. Tienen muchísimas más empresas grandes, muchísimas más empresas medianas y muchísimas menos en pymes y empresas unipersonales. ¿Esto es como ser alto, rubio y moreno? Bueno, pues depende de para qué. Es decir, depende de para qué, pero para generar empleo es una estructura empresarial infinitamente más poderosa que la nuestra. Generan más empleos. Ese tipo de empresas genera más empleo. Ese tipo de empresas genera más investigación.
ese tipo de empresas es más productivo, ese tipo de empresas demanda un perfil de trabajador con unas cualificaciones diferentes y, por tanto, es capaz de apreciar más la formación de un universitario y de pagarla más. Por tanto, es difícil, y me ha gustado escuchar la vinculación del programa con la EOI y con la Dirección General de Pymes, porque es muy difícil plantearse políticas de empleabilidad universitaria sin contar con el que te demanda. Por decirlo de alguna manera, la principal política de empleabilidad de los universitarios sería conseguir que nuestras empresas sean más grandes e inviertan más en investigación. Eso sería un paso muy importante para el bienestar del país, sin lugar a dudas, para la mejora de la competitividad y de la productividad de nuestra economía, pero también para la empleabilidad o colocabilidad, que no sé si existe la palabra en el diccionario, pero bueno, es un problema de esperar tiempo y repetirla mucho, y acabará en el diccionario, que no se puede perder de vista. Y si solo hacemos el análisis del mea culpa y si solo hacemos el análisis de si los universitarios españoles están empleados en, como dicen casi todas las encuestas, en puestos para los que no se tienen en cuenta todas sus capacidades y que están de alguna manera por debajo, los podría desempeñar gente con una titulación menor, esa es un poquitín la definición que yo he visto de las encuestas, en parte es porque las empresas que tenemos tampoco necesitan más. Y por tanto hay también ahí una labor importante de cambio y de mejora del mundo económico y del mundo empresarial. Y esto no quiere decir que, claro, es que la culpa es de las empresas y por tanto, adiós muy buenas, yo sigo con lo mío. No quiero decir yo sigo con lo mío, yo sigo con lo que tenemos hablado, con lo que tenemos previsto, con lo que se ha dicho aquí, porque todas las encuestas también demuestran que, digamos, hay un desajuste muy claro entre lo que el mundo universitario percibe que debe de saber un profesional con título universitario y lo que el mundo económico percibe que debe de saber un profesional con título universitario. Hay un desajuste bastante claro, que muchas veces no tiene que ver tanto con los conocimientos, pero clarísimamente con esto que globalmente se llaman las competencias, que es un cajón desastre hasta que uno va a los artículos adecuados y ves que están perfectamente numeradas, conocidas, etc. ¿Tiene la universidad capacidad de cambiar para enseñar esas competencias? Ese es el punto. Y yo creo que ahí es donde se debe de hacer una labor importante. Y termino, he dicho que a las 2 y lo voy a cumplir. ¿Debe de hacer esto la universidad ya sola? Yo hace tiempo que sostengo la idea de que en este momento de la historia de España, de la economía española, del momento que vivimos, de la globalización, de la crisis, la universidad es demasiado estratégica para el país como para dejarla solo en manos de los universitarios. Creo que no solo es un problema que hasta ahora ha sido un poco así. Yo la impresión que tengo es que hasta ahora la universidad ha hecho y ha deshecho, bien, mal, regular, cada uno que lo valore como quiera, pero bastante a su bola. Porque el resto de la sociedad pues no la ha necesitado mucho, es abrumadora todas las encuestas, la cantidad de datos y pruebas que te dan de cómo el mundo económico mayoritariamente, y muchos diréis, pues yo no, sí, pero mayoritariamente vive de espaldas a la universidad, no sabe muchas veces ni que puede encontrar ahí solución a muchos de sus problemas, y la impresión también abrumadora es que una buena parte de nuestras universidades vive bastante de espaldas al mundo económico o como mucho cree que montando una startup ya he cumplido. Eso ha podido funcionar bien cuando tú tienes tasas de crecimiento del 3,5, del 4, vas reduciendo empleo, generas riqueza y la bolsa sube, pues bueno, pues ya se apañarán, ¿no? Pero podemos permitirnos ese lujo en una situación como la que tenemos ahora, de una crisis que está transformando radicalmente los parámetros con los que estamos trabajando, porque es una crisis de la globalización que está transformando radicalmente los parámetros con los que se va a mover el sistema económico. Y esto no es una frase y que ya está, es decir, en este momento nosotros ya tenemos pues no menos de 1000 empresas que están en todo el mundo, empresas muy competitivas, empresas
que ganan dinero, empresas para las que sus beneficios en España pues son un tercio o incluso a veces con pérdidas. Ese fenómeno va a ir creciendo y perfectamente podemos encontrarnos en 5, 6 o 10 años con una nueva situación que hasta ahora nunca ha existido, porque las fronteras se rompen, en la que seamos un país con un número apreciable de magníficas empresas y 4 millones de parados. ¿Y eso cómo se gestiona? No lo sé, no lo hemos hecho nunca en la historia. Nunca hemos estado en una situación como esa. Y eso te obliga a replantear muchas cosas, y no solo en el ámbito económico, sino también, desde mi punto de vista, en el ámbito público y en el ámbito político. Y en ese contexto, que a pesar de todo seguimos todos diciendo que no te equivocas si apuestas por el conocimiento, no te equivocas si apuestas por la innovación, no te equivocas si apuestas por el valor añadido, no podemos aceptar ser un país low cost, no podemos aceptarlo, pero no solo por cuestiones sociales, sino porque si apuestas por el low cost siempre habrá uno que lo haga más barato. Esa es una apuesta transitoria, no es sostenible. Si todos estamos convencidos de eso, en ese esquema, hombre, la universidad, no podemos ya vivir de espaldas a ella, no podemos permitir que la propia universidad viva de espaldas al resto del mundo y al resto de la actividad económica, y habrá que exigir que haya una mayor corresponsabilidad a la hora de también aquí cambiar y ajustar lo suficiente como para que, en fin, pues todos los esfuerzos que el conjunto de la sociedad canaliza a través de las universidades sean, en el sentido que he dicho antes, de aportación de valor añadido, suficientemente rentables y suficientemente responsables. Yo creo que el envite es muy gordo. Es de nuevo de estas cosas en las que a pocos os habré dicho algo que no hayáis pensado, o sepáis, o hayáis dicho, o estéis convencidos, con matices. Yo también me matizaría a mí mismo si me dierais 2 horas más. Pero si esa es la línea, las preguntas del no solo saberlo, sino no solo saber el qué hacer, sino el cómo hacerlo, pasan a ser relevantes. ¿Cómo vamos a conseguir que, una vez tengamos la información, que conociendo a Paco no tengo ninguna duda que será exhaustiva, detallada, meticulosa y exacta, del observatorio, ¿y ahora qué? Porque o eso mueve a la acción, o bueno, pues a lo mejor no sé si te darán puntos de estos para investigar con esto o no, pero salvo eso, pues yo creo que ese es un lujo que no nos podemos permitir en un momento actual, y por tanto creo que el observatorio es una pieza clave, sobre todo si somos capaces de que a partir de ahí mueva a la acción. Gracias.